Las ideas son una trampa y no te llevan a ningún lado. ¿Por qué? Porque las ideas son una trampa hermosa que te mantienen en donde estás mientras que te muestran lo que podría ser. Te hacen notar lo que es posible y mientras tanto te meten en lo que yo llamo las 5 etapas de la trampa de las ideas. Pero primero, ¿de qué idea me estoy quejando en este momento? Espérate que tengo mi marca. De que quiero ganarme la vida siendo yo, creando contenido, documentando mi vida, mis aventuras, mis experiencias, escribiendo, haciendo videos. Y con esa idea tenemos la primera etapa, la formación de la idea, que usualmente suena bastante a delirio. Y tiene que sonar a delirio, si no, no es la primera idea. Es divina y es absurda. Y a toda idea le llega su segunda etapa, la oportunidad. En este caso en particular, la segunda etapa de mi idea es el hecho de que tengo la oportunidad de hacer el Camino de Santiago. En mayo me voy a hacer el Camino de Santiago, efectivamente. Y es algo que sé desde noviembre del año pasado. Importante este dato. Voy a hacer con una amiga que las dos cumplimos en mayo el Camino de Santiago, el camino portugués de Lisboa hasta Santiago de Compostela para festejar nuestros cumpleaños. Y es una idea hermosa, es una aventura increíble. Es algo más que interesante que abre paso a la etapa número 3. Potenciales modos de conseguir que esta idea sea realidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente está programada para rellenar los espacios vacíos. ¿Qué espacio vacío? La distancia entre nosotros y esta oportunidad con un plan de acción. Este es el paso en el que hacemos la investigación, buscamos información, aprendemos modos, creamos el plan y nos tranquilizamos con la idea de que sabemos cómo hacerlo, tenemos la información para poder llevarlo a cabo. Pero ¿qué pasa? Hay dos tipos de persona acá. La persona que toma acción, para la cual este video posiblemente no funcione, y las personas como yo, en las que después de este paso se abre la puerta al peligro. ¿Cuál es el peligro? Que entran las emociones en juego. De repente esto se vuelve real, se vuelve posible, ves enfrente tuyo un modo en el cual podés hacer de esto una realidad. Y si te pasa como a mí, te abrumas. Entonces pasamos a la etapa 4. Delegas la responsabilidad. Te separás de tu deseo, te separás de eso que querés y le decís a algo o a alguien más que ellos son el camino por el cual esto va a ser posible. En mi caso, lo hice tanto con alguien como con algo. ¿Con alguien? ¿Con quién? Con Alisa, mi amiga con la que voy a hacer el Camino de Santiago. La puse en esta categoría de que ella tiene más idea de todo lo que es el turismo de aventura, trekking, camping, hiking, etc. Y le tiré la pelota de la responsabilidad de mandarme una lista de marcas que podrían estar interesadas en este tipo de contenido o en este tipo de intercambio o en sponsorearnos. Algo que de hecho ella hizo. Y yo no hice nada con eso. Y por otro lado le delegué la responsabilidad a algo, a esto, a YouTube, al hecho de que sigo subiendo videos, de que los suscriptores siguen subiendo y que eventualmente voy a llegar a los 1000 suscriptores y eventualmente voy a llegar a las 4000 horas de reproducción para que me moneticen el canal. Entonces podría llegar a estar haciendo plata de esa manera, siguiendo los pasos que ya estoy siguiendo. Y es peligroso esto, porque en realidad ahí no hay ningún cambio. ¿Es posible que se dé de esta manera? Sí, también, pero no hay ningún tipo de cambio, no hay cambio acá, en la cabecita. ¿Y dónde nos deja esto? En la quinta etapa, el punto de quiebre, la frustración, porque nos damos cuenta que cuando entramos a la etapa 2, es decir, cuando vimos la oportunidad y cuando salimos de la 4, recién ahora que hicimos un montón de cosas en nuestras cabezas, estamos igual de lejos de ejecutar esa idea, de hacerla una realidad que en ese momento en el que se presentó la oportunidad, porque movimos muchísimas cosas adentro, en la cabeza, pero no hicimos nada al respecto, no nos hicimos cargo. Y uno solamente puede hacer cargo cuando se mueve, no cuando piensa, cuando cranea, cuando idea, cuando hace planes. Y acá es donde está la trampa. Las ideas no te llevan a ningún lado, tenés que hacerte cargo. O nos damos vuelta y le damos la espalda a la idea y volvemos por donde vinimos, o nos hacemos cargo y de verdad hacemos algo diferente para que esto pueda ser una realidad. Y este es un patrón en el que sé que sigo y me sigue pasando y me sigue ocurriendo y sigue apareciendo en mi vida y parece que no aprendo. Soy más consciente, sí, pero sigue ahí. Estoy cansada de tener que lidiar con esta parte de mí en lugar de simplemente hacer las cosas que quiero hacer y punto. Me pasó con querer ser youtuber y lo hablé en el video que hice de quiero ser youtuber. Me pasó con la ciudadanía italiana, tanto antes de enterarme de que la podía tener efectivamente, cuando era solamente una idea, e incluso en el trámite, cuando sabía que las cosas no estaban funcionando y estaba tratando de mirar para otro lado porque no quería lidiar con hacerme cargo de que no estaba funcionando y que tenía que hacer algo al respecto. Me pasó incluso con el tema de subirme al avión, de animarme a emigrar. Y ese fue en el momento en el que me di cuenta de esta limitación mental que tengo, de que mis ideas se convierten en mis propias trampas, al punto de que hice todo un podcast al respecto, en el que me di cuenta que el problema no era agarrar mis cosas y subirme a un avión para emigrar, era lo que tenía que hacer de laburo mental para animarme a hacerlo y todo lo que conllevaba. Y si querés escucharlo está linkeado por donde sea que esté. Así que este es mi momento de decirme a mí misma basta. Ese fue el epítome de darme cuenta de que mi mente, mis ideas me mantienen en el lugar en donde estoy, en lugar de ayudarme a moverme hacia adelante, y la única forma de moverme hacia adelante es hacer las cosas que tengo que hacer. No hay mucha magia. Eso sí, que el verdadero peligro no está en que nuestras ideas se queden en nuestra cabeza y que nunca sucedan. El problema es que se nos pasa la vida, porque los días pasan y se acumulan y pasan las semanas y pasan los meses y se me pasa la vida. Y es muy peligroso cuando dejamos que las cosas se queden en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra
mente está programada biológica, supervivencialmente, para hacer sentido de absolutamente todo. Entonces, ¿por qué si sé lo que tengo que hacer, no lo hago? Y estas son las preguntas peligrosas, porque la mente te va a dar una respuesta. ¿Querés saber cuál es mi respuesta? No lo hice porque en realidad estoy pensando en un montón de otras ideas y estoy haciendo planes para otras ideas, no solamente esta. Y no solo eso, estoy con el tema del proyecto Nómade, subo un video por día, que ni siquiera subo un video por día, documento un video por día y subo medio en spam cuando me acuerdo, cuando puedo, cuando hago el tiempo. Y no lo hice porque me contactan nuevos clientes y tengo nuevos proyectos para trabajar y hacer plata. Y aparte tengo el voluntariado, tengo que cumplir el horario, por el cual me están dando un techo. Y a todo eso sumémosle mi vida personal y privada. Entonces, claro, por todas estas cosas, no lo estoy haciendo. Sí, y en medio de todo eso, ¿no podés encontrar tiempo para esto? Sí puedo, y lo sé, y vos también lo sabés. Pero ese ni siquiera es mi raciocinio favorito. Mi raciocinio favorito y más peligroso que sé que tiene mi cerebro es que me dice, no, bueno, ahora ya es tarde, pero total, voy a tener estas oportunidades y este tipo de viajes mucho más adelante. Quiero hacer el Camino de Santiago, pero en francés, el año que viene. Así que este me va a servir para poder documentarlo, juntar toda la información, los videos, las datas, practicar y tener todo el conocimiento de cómo se hace esto para poder después contactar a marcas para la próxima oportunidad que se me presente, porque voy a estar mejor preparada para ello. Y este es muy peligroso porque alimenta esta idea de que donde estamos hoy no es suficiente para las cosas que queremos, y no estoy de acuerdo con eso, porque cae en esta misma idea de que no hace falta que cambiemos nada, eventualmente las cosas van a llegar. Y no es así, porque incluso si eventualmente llegan, vos y tus bloqueos mentales van a seguir ahí, y va a llegar el momento en donde necesites estos saltos cuánticos, este momento en donde te haces responsable y tomás acción y hacer las cosas diferentes, y vas a necesitar este músculo, porque creo fehacientemente que esto es un músculo, porque así como me ha pasado en distintos momentos de mi vida, también me doy cuenta de que tomo conciencia antes. No pasan 20 años, como me pasó con el tema de emigrar, antes de darme cuenta de que me tenía que hacer responsable. Se me van achicando los tiempos, sí, pero siguen habiendo pasado meses, y no quiero que esto sea mi vida. Yo quiero tener ideas, porque tengo 700 ideas por día, y quiero ejecutarlas. Quiero achicar este camino que tengo mental entre que se me ocurre una idea y que la ejecuto. Que no es de la noche a la mañana, pero estoy cansada de que esté tan emocionalmente cargado y que me mantenga tanto tiempo en un lugar fijo, cuando sé que tengo más que posibilidades, capacidades, habilidades, contactos, maneras de hacer de las cosas que quiero una realidad. Quiero dejar de conformarme conmigo misma, quiero dejar de tener que lidiar conmigo y poder apoyarme, acompañarme, alentarme, celebrarme. Quiero vivirlo, quiero disfrutarlo, quiero estar entusiasmada por cada cosa que hago. Y sé que se puede, sé que existe, sé que no tengo que sufrir mi camino hacia mis sueños. Lo sé. Y solamente saberlo no alcanza. Tengo que trabajar por ello. Y trabajar no significa sufrir. ¿Y qué voy a hacer al respecto de esto? Voy a editar este video y subirlo, para hacerme cargo de esto que estoy pensando. Voy a seguir con el tema del proyecto Nómade. Voy a incluir el proyecto Camino de Santiago, que ya es más. Filmé un video que todavía no lo subí. Y voy a también hacer videos actualizando de esto, de cómo va mi percepción mental con respecto a este nuevo salto, a este nuevo nivel que quiero alcanzar para mí misma. Porque sí, tengo el Camino de Santiago, pero también tengo el camino mental que estoy haciendo y del que me estoy haciendo consciente cada vez más y más. Y este va a ser el modo en el que voy a transformar mi vida de la forma más radical hasta el momento. Porque de vuelta, las ideas no te llevan a ningún lado. Son la trampa más increíble de protección y amor que tiene para con nosotros nuestro cerebro, para cuidarnos, para mantenernos en lo conocido. No porque nos odie, sino porque justamente es supervivencia. Pero adivina qué, yo no vine acá a sobrevivir, vine a vivir, vine a expandirme, vine a crecer, vine a vivir con cada una de las fibras de mi ser y mis células y que todo haga... O sea, a ver, estoy en el círculo polar ártico, ¿entendemos? O sea, ya de por sí estoy haciendo un montón de cosas que digo, ¿qué? ¿Me entendés? Esto es maravilloso. Y quiero que todo en mi vida se sienta así. Quiero dejar de sufrir con mi mente. Y quiero que vos también dejes de sufrir con la tuya. Porque sé que cuando hablé de todo esto en este video, en algún momento se te ocurrió, se te vino el peso de esa idea o esas ideas que te sacan el sueño y que no te abandonan. Así como lo digo en el podcast, que los sueños nunca te abandonan, no señores. Y quiero que nos hagamos responsables. Quiero que si tenés ganas, escribime a este mail, donde sea que lo ponga en la pantalla, y contame de esa idea, ese sueño que con este video se te despertó de vuelta. Quiero saber qué es lo que está en tu cabeza, porque adentro de la mía hay muchas cosas y estoy segura de que no soy la única, no soy tan especial, chicos. Pongámoslo de afuera, no soy la única, yo sé que no. Y quiero que arranquemos esta ola masiva en la que compartamos esto, hablemos de nuestras ideas, hablemos de nuestros sueños y mantengámonos accountable. No sé cómo decirlo en español, porque no es hagámonos responsables o mantengamos la responsabilidad mutua. Necesito una palabra mejor en español y no hay. Así que mantengámonos accountable entre nosotros
nosotros de estas ideas y saquémosla de la cabeza y digamos en voz alta lo que hicimos por ello. Y si lo único que tenemos para decir es no hice nada, así como yo en los pasados 6 días desde que subí ese video a TikTok hablando de esto, poniéndolo en el mundo, hasta hoy que no hice nada, el simple hecho de sacarlo de mi cabeza y ponerlo en el mundo hace que yo lo pueda mirar, hace que yo pueda reaccionar ante él, no solamente tenerlo adentro, vivirlo y sentirlo como una sombra que se diluye entre los días que pasa, porque es una constante que parece que sigue ahí, que no se mueve y no te das cuenta y pasan los días y pasan los días y pasan los días. Entonces, si lo único que tenemos para decir es hola, esta es mi idea, hoy no hice nada al respecto, funciona también, porque cuando pasen 2, 3, 5, 70, 180 días de que digas tengo esta idea y no hice nada al respecto, hasta vos te vas a cansar de decirlo, vas a decir loco, y si hoy pruebo una cosa, aunque sea una, y eso nos corta la repetición, y ahí es donde está el secreto, hay que cortar la repetición, hay que sacarlo de la cabeza, hay que hacer las cosas diferentes.